Tenemos una invitada que la conocemos desde chiquitica. Se la conoces de chiquitica. Yo le ayudé a la mamá en la dieta. Sí, Imagínese. hace rato. Manuela Teortúa. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un saludo para todos. ¿Cómo están en Bueno. este día? Mano hace muchas cosas, aunque tiene... Mano, ¿cuántos años tiene? 18 años. 18 años. Plena juventud. Plena juventud, estamos viejitos. Bueno, Manu ya está trabajando, ya estudió, es músico, ha trabajado en liderazgo juvenil, hija de pastores, mejor dicho. Entonces, Todo en uno. tiene una vida tremenda para tener tan poquitos años. Sí. Bueno, Manu, no, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y de una vez como para entrar en materia, queremos hacerle la primera pregunta, como para que usted misma nos diga un poquitico más acerca de quién es Manuel. O sea, ¿quién es Manuel? Bueno, para mí Manuela es una hija de Dios, como primero. Es una mujer que ama a su familia, una mujer que ama a Dios, una mujer que tiene, es un humano que está viviendo un proceso y que tiene muchas ganas de salir adelante y de cumplir ese propósito. Está en camino de ese propósito que Dios tiene para ella, diría yo, resumido. Bueno, Manu, cuéntenos, ¿cómo ha sido crecer en un hogar pastoral y cómo cree usted que eso ha influido en su perspectiva de la vida? Profundo. Total, sí, porque la vida como hija de pastores incluye varias cosas positivas y cosas también que pueden ser negativas. En el área positivo, yo crecí en un ambiente donde mis papás me enseñaron de Dios, donde pude conocer las diferentes facetas en el mundo del cristianismo, en una iglesia, lo que es la adoración, lo que es crecer en ver literal milagros, porque desde muy chiquita veía milagros, cosas impresionantes, desde el punto de que no había cero comida, no había nada para comer, pero Dios hacía un milagro impresionante al otro día y ahí había una nevera llena de comida. Entonces hemos visto muchos milagros, incluso cosas en el mundo espiritual que también se ven mucho en el mundo del pastoreo. Y entonces eso me ha hecho crecer con una mentalidad muy fuerte sobre quién es Dios, aunque es muy diferente a conocer, ¿cierto? Y en la parte que puede llegar a ser negativa es en el área de, ¿qué les diría yo? Del perfeccionismo, que uno como hijo de pastor Hay cierta exigencia. aunque sus padres no se la siembren a uno, Se siente esa exigencia de decir, soy un hijo de pastor, tengo que hacer esto, no puedo cometer errores, al punto de que yo cometí un error, un pecado, y yo me sentía la peor del mundo. O sea, yo no puedo creer que siendo hija de pastores me ocurra esto a mí. Entonces exigía cierta perfección que obviamente uno nunca iba a lograr. Es muy tremendo porque me parece escuchar a Sara. Sí. Sara en algún momento nos ha dicho eso y ella dice que ella no pidió nacer en una familia de pastores, o sea, que ella no, que porque... Y pues usted conoce a Sara. Perfecto. Sabe lo que tiene es que es muy genuina, pero Sara también dice que es muy difícil por eso, porque a veces se limita como el ser como deben, digamos, como Exacto. el ser como muy auténticos, porque eso los limita. Porque uno crece con la mentalidad de lo que debe ser bueno y lo que no, y los principios que le enseñaron a uno. Entonces uno dice, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Si estoy haciendo esto, entonces me es ahora. Entonces es como mantener ese balance es realmente complicado. Porque también es porque se puede crear un estándar que la cultura pues lo ha hecho, ¿cierto? O sea, o que nosotros mismos creamos, o los mismos hijos de pastores crean, o lo ha creado culturalmente la iglesia, de que tienen que dar X. Me hiciste acordar ahora que estabas hablando, un trend que vi justo hoy, que dicen, bueno, que lo utilizan pues como para varias temáticas, pero el que vi decía,
soy hija de pastor y por supuesto que soy la primera que llego a la iglesia, y así se iba. Y entonces hubo un punto donde decía, soy hija de pastor y por supuesto que todo el mundo cree que soy perfecta. Entonces es como eso, un estándar en el que de pronto los ponen, donde eso se puede decir, o sea, se puede decir muchas cosas al respecto. Sí, no. Sí, porque sabemos que debemos dar un ejemplo, obviamente, pero también seguimos siendo seres humanos, o siguen siendo seres humanos sujetos a las tentaciones, a las equivocaciones. Entonces es como una carga, yo pienso, que se autoponen ustedes, o que les ponen, digamos, el estándar que se debe seguir. Y por ejemplo, yo también pienso algo de eso, y es que eso también causa daño, ¿cierto, mano? Porque esa exigencia, sea propia o sea de la misma iglesia, lleva a la iglesia a causarle daño al hijo de pastor, pero también se causa daño a sí misma, porque de alguna manera eso los lleva como en una línea muy delgada en el tema de la religiosidad. O sea, de no entender que sea pastor o sea simplemente un miembro de la iglesia, pues todos estamos en el proceso y no dejamos de ser humanos, ¿cierto? Exactamente, es saltarse muchas etapas de la adolescencia, por ejemplo, o de la niñez, como por qué no puedo escuchar cierta música, por qué no puedo bailar una canción de niños, por ejemplo, que tampoco me dejaban de mi niñez bailar canciones como las de... Que cabría aclarar que ahora no es La bacalona y la no las pecados. Exactamente, o sea, no bailes, tú no puedes ver. Entonces eso es como, ¿por qué no puedo hacerlo? Los otros niños lo hacen. Entonces es crecer con esa mentalidad de, Dios mío, no puedo hacer muchas cosas que normalmente hacen otros jóvenes. Y ahí es cuando se lleva a un extremo. Entonces hay dos tipos de hijos de pastores: o los que se ponen ese perfeccionismo que nunca logran, pero quieren meterse en lograrlo, o están los que dicen, me cansé, me voy para el mundo y a probar todo lo que se encuentre por allá. Sí, digamos que de alguna manera se desbordan porque siempre se limitaron mucho. Exacto. Es muy complicado. Manu, cuando has servido y cuando tienes la oportunidad de servir en la iglesia, ¿qué puede decir que es lo que la motiva a hacerlo? Lo que a mí me motiva a servir, diría yo que es muy gratificante uno sentirse útil para otras personas. O sea, yo creo que a todos nos gusta sentir que podemos ayudar a los demás. Y es como el propósito de nosotros. Exactamente, servir. Entonces, ese servicio, no nos vayamos tanto al punto de ir porque también queremos tener una comunicación con Dios, porque no solamente se basa en eso. Claro, digamos, quitemos la parte sin decir que es religiosa, pero que suena religiosa. Exactamente. A la hora de decir, no, es que porque amo a Dios, porque no, o sea, No. en nuestra humanidad está... Exactamente, está yo voy a ir porque yo quiero mostrar del amor de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo? Quiero ser paciente, quiero dedicarle mi tiempo a los demás. El hecho de preparar una alabanza, de estudiar las canciones previamente porque tú quieres tener un momento de adoración para hacer ese camino, para que las personas puedan conectarse con Jesús, es realmente gratificante y bello, porque yo creo que lo que me motiva es lo hermoso de ser una sola, una iglesia. Sí. Y de que nosotros juntos realmente podemos tener una conexión fuerte por Jesús. Eso me parece realmente motivante. Sí, tremendo eso, porque yo siempre he dicho que de alguna manera lo que es Manuela y Alejandra, que es la hermana mayor de Manuela, son niñas que crecieron en un hogar pastoral. Yo sé que pasaron por muchas situaciones difíciles, complejas, al ser hijas de pastor, pero también se nota de alguna manera la influencia como tal en esa parte de una buena manera, o sea, en la forma en la que se habla de una forma tan madura, tan centrada. Manu, ¿qué momento o qué situación nos puedes contar que de pronto haya pasado con Dios, que usted diga, en esta situación Dios fortaleció mi fe? O sea, en esta situación Dios, mejor dicho, en palabras más coloquiales, la sacó del estadio conmigo, o sea, me fortaleció. Yo diría que yo desde muy niña he sufrido de problemas de ansiedad muy fuertes y tiendo a la depresión. Los hijos de pastores también sufren eso. Normalmente los hijos de pastores, de hecho, yo tengo muchos amigos de pastores y pues son mis amigos. Yo que hablo con ellos me expresan que tienen las mismas sensaciones que yo, que la ansiedad, la depresión, el no saber lidiar con las emociones.
es muy fuerte porque yo desde muy chiquita lidié con eso, entonces hubo un punto de mi vida, de mi adolescencia, donde yo me cansé y donde yo dije, yo me cansé de hacer lo que mis papás me dijeran, me cansé de tener que vivir esta vida. Estamos en un punto económico realmente impresionante donde estamos en el quiebre, así que no teníamos dinero, no teníamos comida, no teníamos absolutamente nada. Entonces, en ese momento, yo me dije, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me dijeron mis papás, que me mostró la iglesia? ¿Dónde está el Dios que supuestamente proveía? El Dios que supuestamente estaba en los momentos difíciles. Yo estaba en un colapso mental y mi cerebro no entendía lo que estaba ocurriendo, porque yo dije, todo fue una farsa. O sea, mis papás llorando porque no tenía dinero, tanto tiempo entregado a la iglesia, tanto tiempo entregado al servicio. Entonces yo entré en un colapso donde yo dije, yo no voy a salir de todo. Literal, me salí de la iglesia, me salí de la alabanza, yo me fui a tener unos novios que a mí mis papás no me dejaban tener, que no tuve cuando estaba. Yo voy a hacer de todo. Entonces, en ese punto, yo sentí que Dios hizo un quiebre en mí. Y donde literal yo sentí que tuve que humillarme. Y decir, bájale tu ego también. Porque, o sea, yo soy el que tiene el control y tú ni siquiera me has dejado hablar. Porque yo no lo quería escuchar. Yo simplemente dije, Dios, vete de mi vida, no te quiero volver a ver. Y me dijo, o sea, tú no me dejaste hablar, entonces listo, ve, haz lo que tú quieras. Pero entonces, luego te darás cuenta de las razones por las cuales está sucediendo lo que sucede sobre este proceso. Y yo hice y deshice en esa época. Yo sentí que hubo un quiebre realmente fuerte porque Dios literal me dijo, Manu, necesito que vuelvas a mí. Ya es momento. Y en ese momento que me dijo eso, es cuando yo ya estaba con mi corazón realmente acabado. Yo dije, yo no le encuentro propósito a mi vida, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no le encuentro propósito a nada de lo que hago. Tenía una relación y esa relación no tenía futuro, no tenía propósito, no tenía nada. Yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No sé qué, no sé a dónde ir. Entonces ese día, yo me acuerdo una noche, yo me arrodillé, yo empecé a llorar y yo le dije, Señor, explícame porque no te entiendo. Quiero entender tu cabeza y no lo logro entender. Y Dios me dijo, es que nunca la vas a entender. Porque tú no ves lo que yo veo. Pero en el punto que entiendas de que yo te amo, ahí vas a entender que simplemente debes confiar en mí y que yo me encargo de todo tu proceso. Yo no entendía por qué estábamos pasando la situación económica en la que estábamos, pero yo sabía que era parte del proceso, que era, luego entendí, humillarnos, porque teníamos egos, teníamos pensamientos, es que soy hija de pastor, es que son pastores, y estaba tratando de humillar esa parte, como, no, es momento de que vuelvan a mí y de que se entreguen en adoración, que me entreguen su vida. Cuando eso empezó a ocurrir, yo siento que la fe mía realmente se fortaleció porque yo empecé a ver quién era Dios, no por mis papás, quién era Jesús, no por mis padres, sino por mí, por mi propia cuenta. Exactamente, el Dios de Manuela. ¿Quién era Dios? Porque yo no lo conocía. Yo creía que lo conocía, pero yo no lo conocía. Y en ese momento fue que yo realmente me di cuenta que yo conocía a Dios. Yo creo que ese fue realmente el momento donde yo siento que mi fe se fortaleció. A mí me parece muy bonito el testimonio porque, digamos que de alguna manera me parece escuchar a Sara. No en este momento, pero sí en el proceso que está viviendo, ¿cierto? Y como Dios, siempre lo hemos dicho, ¿cierto, amor? Sara es para afuera y Dios para adentro con ella. Y entre más sale, más conoce a Dios, y más conoce a Dios, y más entiende,
al punto de que de alguna manera ella está conociendo el Dios de Sara. No está conociendo el Dios del papá, ni el Dios de la mamá, ni el Dios de la abuela, o sea, el Dios de Sara. Y ese Dios la ha llevado a entender otras cosas. Muy, muy bonito, muy tremendo eso. Y que pienso que nosotros como padres, pues eso es el propósito también. Es uno de los propósitos principales como padres que Y es tenemos. como nuestro mayor anhelo. Independiente que seamos o no seamos pastores, el hecho de que nuestros hijos tengan una relación personal, un encuentro personal con Dios, porque obviamente el ejemplo es lo primero que arrastra, es lo primero que le enseña, pero pues vivir bajo experiencias pues como ajenas, así sea a nuestros padres, pues no es el propósito ni el plan que Dios tiene con nosotros. Él quiere tener una relación personal, y entonces muy muy bonito como lo dice Manu, incluso que fue como el punto de quiebre donde ahí como que Algo de Dios. bien bonito que me parece a mí también es que en esos procesos, a ver, no sé, mano, de pronto yo no crecí en una casa, en una familia pastoral. Y tampoco entiendo por qué fui llamado, pero aquí estoy. Sí, normalmente uno no entiende. Pero algo que veo yo de pronto en ese proceso es que también el tener ese quiebre y el poder conocer a Dios también lo lleva a uno a entender a sus padres. O sea, que aunque son pastores se equivocan, aunque son pastores son igual seres humanos, porque también, no sé, es una pregunta, y es que también como hija de pastor quiere ver un estándar o un ejemplo del que Marcela hablaba ahorita en sus padres, y de pronto al estar tan cerca, alguien dice por ahí que a uno no lo conoce mejor si no en la casa. Totalmente, y mira que eso es muy cierto porque de cierta manera yo antes de conocer realmente a Jesús y de realmente darme cuenta cómo es el amor de Dios, yo buscaba mucho a mis papás, que yo decía, Dios, ¿por qué mis papás no pasan tiempo conmigo? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde literal éramos mi hermana y yo solas, Sí. y ellos eran completamente metidos en la iglesia y no había momentos pues donde yo dijera, una vez yo le dije a mi papá, papi, vamos a salir, hagamos algo nosotros, y yo era muy niña, y él me dijo, no, estoy muy cansada. Entonces yo no entendía eso y yo me llenaba de rabia. Entonces en ese momento yo no entendía muchas cosas, los juzgaba, decía, pues que mis papás, pero es que, pero ¿por qué? Pero entonces era peros. Y cuando realmente conocí a Jesús y realmente me di cuenta cómo funciona el amor de Cristo, ahí es cuando yo siento que nace una empatía en uno, que es el Espíritu Santo en uno, y ahí es cuando tú empiezas a entender a las personas que amas y a verlos como son, a verlos como Jesús nos ve. como humanos. Simplemente somos ovejitas con la campanita y ya. Total. Bueno, Manu, esta pregunta está muy chévere porque, bueno, no sé si dentro de cómo se describió Manu ahorita que era, ella ya no comentó que ella es músico, fuiste tú el que lo dijo. Sí. Para los que tenemos el placer de escuchar a Manu Y que de pronto ahorita nos regala algo. en todo su esplendor, que de verdad yo soy una fan del club de fans de Manu. ¿En serio? Sí, Manu. Manu tiene un don, un talento que el Señor le ha dado maravilloso, la verdad que sí. Cuéntenos, Manu, ¿qué papel juega la música en sus experiencias espirituales personales? La música, por no decir que es una de las más principales, pues yo siempre he amado mucho la música y desde muy niña siempre ha nacido un amor impresionante por cantar, por la música, por tocar, Entonces yo creería que hubo un tiempo donde yo me enamoré mucho de la música y empecé a esforzarme y yo quería ser la mejor. Yo dije, yo voy a ser la mejor. Y yo me esforcé y yo veía clases en mi casa de videos de YouTube, literal, eran videos de cómo cantar, que Cherry Porter, que es una coach vocal creo que de Brasil. Y hubo un momento donde yo dije, yo quiero ser una cantante. Yo mi sueño de ser una adolescente cantante famosa por allá, realizar mis sueños, tours. Y yo sentí una vez que Dios habló. Y no estoy diciendo que para mí esté mal. A mí me parece que hay muchas personas que Dios, que son sus instrumentos de Dios, que cantan música afuera. Sí. Incluso ayudan a otras personas a conocer de Cristo. Pero de pronto no era mi propósito, no era lo mío. Y ahí es cuando Dios me dice, no, tu voz y tu talento va a ser
solo para mí. Así que necesito que lo apartes. Y yo no quería entender. Yo no, Señor. Señor, y los Usted no carros. quiere, Señor. Dios mío, saca ese materialismo de tu cara. Pero sí fue muy fuerte y tuve que entenderlo. Lo entiendo ahorita y ahorita que lo entiendo, amo mi propósito de cantarle al Señor. Ya no me siento, la verdad siento que no me gusta. No es que no me parezca mal, sino que no me gusta cantar normalmente afuera. Me hiciste acordar, Sara, me decías perdón, es que me da risa porque el otro día me decía que bailar, a Sara le gusta mucho bailar. Me decía que porque no iba a bailar con ella. Yo, Sara, es que no está mal, para mí no es que esté mal, cierto, que nos pongamos a bailar, pero es que es algo que no está como en mis genes desde nunca. Ajá. Entonces es eso, es algo que a uno simplemente no le está, es lo que hace. Exactamente. Hay personas que sí les nace y no me parece que está mal. Me parece, de hecho, mi hermana mayor, ella es cantante, ella canta afuera, y a mí no me parece que esté mal. O sea, a ella le gusta. Y yo siempre he dicho, hay un texto que dice, a donde sea que vayas, que la presencia de Dios esté contigo. Y eso es realmente importante. Mientras tú vayas a Estados Unidos, a Perú, a Brasil, a Colombia, que la presencia de Dios esté contigo. Entonces, yo realmente, aunque lo intento, no me nace, pero cuando es para Dios, yo siento que me fluye todo. Y yo siento que la presencia de Dios en ese momento está conmigo cuando yo lo hago, porque me gusta. Entonces, en el mundo espiritual ha sido una gran influencia, porque pues claro, la adoración mueve tinieblas, las quita de todo, o sea... No, y los que somos músicos, eso es como... Para nosotros, no sé si para ustedes es así, para mí es así. Es como nuestra conexión directa. Totalmente. De hecho, nosotros entramos derecho a través de la música. Y de hecho, esa es la única manera en la que a mí se me quita la ansiedad y la depresión en el momento de la adoración. Y por ejemplo, en mi caso es lo mismo. O sea, es la única manera en la que yo, no dejo de orar, obvio. Pero cuando yo adoro, y después oro, es como si con la adoración entrara y abriera la puerta. Me sentara con papá y ya al estar con papá ya puedo hablar. La oración es supremamente importante. Es impresionante. A ver, usted está muy jovencita todavía. Sí, total. Y sé que muy pronto, pues posiblemente parte del país. Pero esta pregunta, digamos, puede ser estando acá o ya estando allá. Pero ¿cuáles pueden ser, digamos, sus metas? Que son mis metas a corto y mediano plazo para los próximos 10 años donde se ve Manuela. Cuando tenga 28 o 30 años donde se ve Manuela. Ok. Mis metas a los 28, 30 y algo. Sí, mediano y largo plazo. Pues número 1, quiero tener una familia. Quisiera, yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de tener una familia porque quiero tener hijos y que esos hijos sean la nueva generación que puedan literal mostrar el amor de Cristo de una manera impresionante. Los próximos loquitos. Los próximos loquitos, sí. Yo quiero tener hijos porque la verdad a mí me encantaría enseñarles y que puedan... Sí, ser esa futura generación que si en este caso no me toca a mí ir a venida de Cristo, sea los tres que a ellos, que va a ser muy duro, pero que van a ser unos guerreros de Dios impresionantes y que van a... O sea, hay que levantar una generación. Una generación heavy, fuerte, donde ellos digan, vamos a ser una generación fuerte, con mentalidad fuerte, con una disposición de adoración y de mover tinieblas y quitarlas y... Literal, es mi anhelo. Entonces, número 1, uno de mis propósitos es una familia. Una familia. Número 2, para tener esa familia, yo creo que es realmente importante una estabilidad económica también. Yo creo mucho en la estabilidad económica. Entonces, mi propósito es tener una estabilidad económica realmente porque también quiero ser una persona que aporte en el ministerio. Económicamente. Hay muchas personas pasando por condiciones muy duras. Yo, que mis papás y yo las hemos vivido y sabemos las condiciones económicas como son. Yo quiero ayudar a las personas con el tema de la economía. O sea, de verdad que quiero aprender a cómo mejorar económicamente para ayudar a otras personas. Y yo creo que es una manera de mostrar el amor de Dios también a otras personas, enseñando también. Entonces, claro, quiero tener mi empresa
mi empresa de ropa, yo creo. Y frente a eso, que lo más importante diría yo, la adoración. Porque yo creo que con una estabilidad económica yo puedo viajar a todo el mundo y adorar. Es tremendo porque mire que cuando llegó al tema de la adoración, ya no se enfocó en hacer adoración para estar estable económicamente, sino estar estable para ir a llevar adoración. Exactamente. A la gente. Y eso es muy importante, mano, porque yo creo que cuando nosotros, y yo siempre, a veces soy un poquito ofensivo con lo que digo, siempre pido perdón antes de decir, pero cuando de pronto nosotros, y no está mal, o sea, Dios provee a través de los dones, talentos que nos da, pero cuando nuestro enfoque es prosperar por los dones que Dios nos da, o sea, por lo que nos dio para servir, digamos que está mal. O sea, Dios nos puede prosperar a través de, pero cuando nuestro enfoque principal es ese, es donde, digamos, las cosas cambian. Exactamente. Porque ahora me pareció muy interesante que usted decía, yo quería esto y quería estadios y quería... Y ahora ya quiere estar estable económicamente para ir a hacerlo. Y ya la parte económica queda en un segundo plano. Yo creo que es la forma, Manu, en todo lo que hemos sido llamados nosotros. Exacto. Usted como adoradora, yo como pastor, mi motivación no puede ser tener una iglesia para estar estable económicamente. No, jamás. Nunca. Porque si yo hago eso... Va a dañar a muchas personas. Exactamente. Y sí, está bien, Dios puede prosperar, Dios puede ayudar, Dios puede, ¿cierto? Pero el fin de la iglesia no es que alguien prospere económicamente. No, ese no es el propósito. Es realmente importante esa área porque a veces confundimos. Los dos extremos son malos. Sí. El extremo de pensar que no, pensar en tener plata está mal, para mí no está mal, porque ¿cómo va a estar mal tú querer tener una estabilidad económica? Porque si yo tengo hijos, yo quiero prosperar, ¿no? Yo no quiero que ellos pasen necesidades, yo quiero que cuando llegue mi hijo y me diga yo quiero esto, yo se lo doy, ¿cierto? O sea, no quiero tener esas necesidades fuertes porque yo crecí en un ambiente así donde para mis papás ha sido realmente duro y doloroso no poder suplirme muchas cosas o haberme dado tantas cosas. Entonces para mí no está mal. Para mí es realmente importante una estabilidad económica. Mientras tú le pidas a Dios, yo creo que la manera en cómo le pides a Dios es completamente importante. Sí. De hecho, yo vi una prédica, creo que es de Yokoi Kenji. Él hablaba sobre eso, sobre el dinero justamente. Y él decía, no es lo que pides, es la manera en cómo la pides. Entonces, si tú dices, Señor, dame un carro, ¿para qué quieren un carro? Porque quiero un carro, no se lo voy a dar. Dios también es un empresario. Sí. De cierta manera hay que con él es listo. Tú quieres esto. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propósito tienes con eso? Yo que gano también. Porque vemos a Dios como un papá que le quitamos y le quitamos y le quitamos. Sí, es verdad. También que. Entonces, eso es realmente importante. Y entonces yo aprendí que es la manera en cómo pides. Señor, quiero tener una estabilidad económica porque quiero que mis hijos, porque quiero tener este ministerio. Señor, permítemelo porque de verdad que quiero servirte, pero también quiero tener una familia estable. Sí. Entonces es la manera en cómo tú la pides. Y yo creo que ahí es cuando tú dices, Señor, quiero tener una estabilidad económica, pero necesito que formes mi interior. Forma mi corazón, porque uno no sabe lo que tiene el corazón. Sí, porque las riquezas pueden apartarlo a uno. Cambian completamente cuando tú llegas a la riqueza. Entonces, Señor, pásame por el proceso que necesito. Que esa es la dura. Pásame por el proceso que necesito para poder lograr querer tener esa estabilidad económica. Pero necesito pasar primero por ese proceso. Yo creo que eso es parte de lo que muchos vivimos, ¿cierto? Pues como uno como pastor también pasa por muchas necesidades y sueña mucho. Yo soy un soñador. Y no porque duerma mucho, sino porque... Somos dos. Pero yo también he visto eso en el Señor. Algo por lo que estoy pasando, ya Marcelo lo había dicho. Y es que yo voy en la moto. Y Dios me ha enseñado a través de la moto no a dejar de correr en la moto, aunque sí estoy dejando de correr tanto en la moto. Ya no ando tan rápido. Pero el Señor me ha dado una enseñanza últimamente, en los últimos 15 días así, acerca de cómo ando en la moto de rápido. Y me dice, me perdona, o sea, yo me imagino así a Dios todo hippie, todo fresco, todo relajado. Sí. Y yo me imagino al Señor, a mi papá diciéndome, cójala suave, espere, tranquilo, así mismo sea en su vida, como en su moto y aprendió a andar suave. En su vida también, tranquilo. O sea, cada día tiene
Y Dios me ha dicho eso, o sea, trabaje para el día de hoy. Haga las cosas para el día de hoy. Entonces cuando me estreso y quiero, porque los pastores también nos estresábamos y también, ¿cierto? Para los que pensaron pues que éramos mejores que Ángel Gabriel. Es muy tremendo y tiene mucho que ver con lo que usted decía, o sea, el hecho de cómo Dios va formando el corazón Total. para su propósito y en cosas muy grandes como en pasar necesidades económicas, también en cosas pequeñas como ir en la moto y decirme, cójala con calma. ¿Cierto? Y yo pienso que así es en la vida con nosotros y eso es muy bonito, mano, porque es verdad. Yo creo, la palabra dice que cuidemos nuestro corazón porque Él mana la vida. Y la manera, o mejor manera de cuidar nuestro corazón, es decirle al Señor que lo forme, o sea, que lo cuide Él, que lo forme Él y nos ayude como a tener un corazón sano. Bueno, Maru, siguiendo en esta línea, pues, de hacer parte de una familia de pastores, sé que, o sea, ¿cómo se siente acerca de esa responsabilidad de crecer en una familia pastoral? Pues al inicio era una responsabilidad realmente grande. O sea, yo lo veía algo gigante. Yo no, Dios mío, yo no voy a poder con esta carga. Soy el apóstol Pablo. O sea, eso era, Dios mío, yo era como, Dios mío, ya no puedo más. De verdad que yo, por eso entré en ese punto donde yo dije, ya no me importa. Sí, porque es que son cargas que se asumen, pero que nadie me pregunta. Exactamente, nadie me las puso, nadie fue Nadie me venga, se quiere, Exacto, literal, o sea, eso fue como que sí o sí, te tocó. Entonces, claro, también son muchos puntos donde si te ven haciendo algo, entonces te van a juzgar, porque también pasa dentro de las iglesias, porque las iglesias va gente que estamos enfermos. Sí. En las iglesias estamos la gente que estamos enfermos, que necesitan ayuda de Dios. Entonces, claramente en las iglesias también pasa mucho esto de hablar y de murmurar, y eso también lastima a muchas personas, que eso tenemos que cambiarlo y empezar a caer en cuenta. Pero pues obviamente porque somos personas humanos, que no somos perfectos y que también estamos enfermos, y aceptar que estamos en el proceso. Somos todos en el proceso de aprender y de mejorar y de querer. Nosotros no merecemos la gracia, pero por lo menos como de tratar de decir, Dios mío, tengo esta gracia, Dios me la dio, entonces quiero de verdad esforzarme por lo menos hacerlo feliz, ¿cierto? Entonces, claro, al inicio era realmente una responsabilidad muy grande y yo decía, Dios mío, ay, qué pereza, qué pereza. Bueno, gracias por ser tan sincera. No, en serio, de verdad. Es que es la realidad, te lo digo yo y te lo van a decir mis amigos, que también son hijos de pastores, y yo hablo con un amigo que es hijo de pastores y él me dice, ¡qué pereza! ¡Qué pereza! Porque es que no es wow, no digamos cosas que no son. No es como wow, qué maravilla, qué espiritual, porque es duro. Claro. Entonces, Es el pensamiento de todos, pero no todos se atreven a decir. exactamente. Y por eso la felicito. Gracias. Pero cuando se logra tener realmente el significado bello de ser del pastorado, de ver que mis papás son pastores y empezar a nosotros tres, mis papás y yo, porque también eso pasa en el pastorado, los padres dejan de conocer mucho también a sus hijos. Cuando empezamos a conocernos como familia, a conocer el propósito de cada uno, no solamente el mío, sino yo el de ellos, entendernos, unirnos en adoración, en oración, esa responsabilidad no se vuelve una carga, sino que se devuelve como una entrega, algo por amor, un amor que yo lo doy. La carga se aliviana cuando se entiende. Exactamente, porque nos estamos apoyando como familia. Entonces es como que mis papás me dicen, no te preocupes, tú cometes errores, tú eres un humano, pero entonces vamos, porque somos santos, tenemos esa santidad. Entonces todos los días tenemos que realmente levantarnos, Caminar en pos de, porque nosotros somos santos desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestra vida. No es como que, yo no pienso que seamos pecadores santificados, sino que somos santificados porque ya fuimos santificados en la sangre de Cristo,
que pecamos Sí. y caemos y tenemos que levantarnos Y volver a papá. y volver a papá. pedir perdón, Y volver a exactamente. Como David. David, ¿cómo hacía? Entonces, volver a los pies de Cristo, seguir. Entonces, eso como que aliviana la carga de la responsabilidad y ver la responsabilidad, que seguimos teniendo la responsabilidad porque tenemos que mantener un ejemplo, pero yo no creo que solamente sea de los hijos de pastores ni de los pastores, es algo general, de todos. Lo que pasa es que a veces yo creo, por una experiencia, una situación que vi hace poco, que a veces se espera de los hijos de pastor o los pastores lo que yo no quiero dar. O sea, yo espero de ellos algo y exijo algo de ellos que yo mismo no estoy dispuesto a dar como miembro de una iglesia, inclusive como un líder de una iglesia. Y no entendemos que más que ser un pastor, un líder o un miembro, todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos la misma responsabilidad frente al Señor. ¿De qué? De caminar en santidad, de esforzarnos por conocerle, de amar a los demás, de buscar al Señor. Entonces, ¿cómo decirlo? Como esa parte que pensaría yo que inclusive es hasta religiosa y acomodada, no sé, de forma consciente o inconsciente, lleva a las personas también a volverse mediocres, porque le exigen a alguien como el Señor Jesús lo decía, y él decía, ustedes se ven muy bonitos, o sea, ustedes, Dios mío, hasta sacaron nuevas leyes para que todo el mundo camine bien y todo, ¿cierto? En palabras paisas, versión Julián Yepes, ¿cierto? Pero ¿cómo termina diciendo? Les dice, pero ustedes son sepulcros blanqueados. Y es una palabra muy fuerte, porque dicen ustedes son muy bonitos, pero cuando escarbo están llevados. Total. Y es digamos que es un mensaje muy bonito también, porque veo, Manu, que el proceso para usted entender a sus papás como pastores fue usted entender el compromiso que ellos tenían como pastores y usted ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y yo pienso que eso es lo que hace le falta a la iglesia. Tener un encuentro personal con Jesús para que entienda la responsabilidad que un pastor tiene. Exactamente. Y un hijo, y que todos seguimos en el mismo, o sea, simplemente como, y bíblicamente es así, la ovejita con la campanita que suena y el resto la sigue. Es que eso es exactamente, porque es que a veces piensan que el hecho de tener un llamado como pastorado, un llamado como líder, entonces somos más santos por el hecho de tener un pastorado o tener una responsabilidad, y eso no nos hace más santos. Inclusive vemos en la Biblia que los que fueron llamados por usted habla ahorita del rey David. Y el rey David fue un adorador tremendo, pero también fue una joyita. Imagínate, muchos pastores cometen más errores que incluso lo que puede hacer un... Porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace. El descontado por pecado, y el que más se le da, más se le exige. Exactamente. Entonces eso es muy importante entender. O sea, todos somos ovejas. Todos somos ovejas que estamos caminando hacia una misma dirección. A unos tienen unos llamados, otros. Pero seguimos siendo iguales. Tenemos la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. Y todos, no es que tengamos una sangre más pura, otros una... No, todos, todos somos santificados y tenemos la misma sangre de Cristo. Amén. Así es. Bueno, Manu, uno como padre, pues, como papá, como mamá, siempre está buscando dejar legados en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? De inculcar principios, valores, lemas. Yo oigo muchos dichos y ya me da risa porque Isabela cuando menos piensa sale con mis dichos. Esa es la doña de las parábolas. Entonces, cuéntenos acerca de eso. Un valor, un principio que usted sienta que sus papás hayan inculcado en su vida, que usted diga, esto es súper, súper importante para mi vida diaria, que mis papás me lo han otorgado y me lo han inculcado. Un principio. Que Han sido muchos. Sí, han sido muchos. Pero diría yo que un principio que nunca se me va a olvidar es el de preguntarle absolutamente todo al Espíritu Santo, a donde vaya. ¿Por qué? Porque ese principio me va a llevar a cuestionarme 2 veces todo lo que haga. Me va a llevar a saber si lo que estoy haciendo está bien o lo que está haciendo está mal. Entonces ellos siempre me llevaron a escuchar y a escuchar 3, 4, 5 veces al Espíritu Santo en mi cabeza. Y eso me ha ayudado mucho en la vida.
número uno ese. Y yo creo un principio realmente importante. ¿Qué diría yo? Tantos. Sí. No, sí, yo diría que la oración y la adoración. Sí, porque pues también cabe aclarar que sus papás también son adoradores. Exactamente. Es que eso es una familia de artistas. Es una maravilla uno ver las celebraciones de esta familia. Se nos cantan, otros hacen teatro. Claro, pero eso es una maravilla. Sí. Una cosa de locos. Bueno, Maru, cuéntenos. Sé que ya es una chica, una joven, tan polifacética y que tiene tantas ocupaciones. ¿Usted cómo hace para equilibrar su vida entre sus responsabilidades familiares, la iglesia, bueno, ahora también su trabajo, su ministerio, ¿cierto? Todas las muchas cosas que usted hace, las muchas actividades. ¿Cómo hace para equilibrar ahí? Ok, tener como una estabilidad entre todas las áreas. Pues, número uno, como les decía al principio, que es realmente importante, a donde sea que yo vaya, tiene que ir el Espíritu Santo conmigo. Porque incluso en el trabajo, es una ley. Tú tienes que mostrar el Espíritu Santo en tu trabajo, en tu familia, y así. No solamente en la iglesia. No es como que voy a la iglesia, levanto las manos, oro al Señor y me voy y hago lo mío. Y me voy y volvemos dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días. No, esa no es la idea. Porque para mí la iglesia debe ser lo que yo trabajo en la semana, ¿cierto? Entonces, para mí es mantener el equilibrio de que siempre esté Dios en mi vida, en todo lo que haga. Entonces, en el trabajo, siempre está Dios en mi vida. No es que yo esté adorando en el trabajo, esté cantando Sumérgeme mientras lavo la loza. Mientras hago la siesta. Mientras hago la... O sea, no. Pero sí es el ejemplo, ¿cierto? Y yo sigo trabajando, hago mis cosas, llego a mi casa y sé que cuando llego a mi casa, listo. Le digo a mi cerebro, porque sobrepienso mucho, le digo a mi cerebro, es tiempo de descansar. Es tiempo de descansar en el Señor. Me tomo mi rato, mi tiempo de adoración, hasta quedarme dormida. Porque amo escuchar música de adoración hasta quedarme dormida. Y así mantengo como un balance para no dañar mi estabilidad emocional, porque soy un humano, tengo problemas emocionales donde a veces se me desbordan y no sé manejarlas. Pero yo creo que lo que a mí me mantiene firme y lo que me ayuda es tener ese equilibrio entre que Dios siempre esté en todos los aspectos Eso es de el mi cielo de vida. tierra. Exactamente. Dios no puede faltar. Así sea en el trabajo, no puede faltar en mi vida. Entonces, en la iglesia yo voy, pero no, la iglesia no me va a... Yo sí pienso que la iglesia te puede dar aliento, pero no es como que te va a solucionar los problemas de tu vida. En la iglesia tú vas después de lo que hayas trabajado en la semana con Dios, de cómo hayas manejado esa estabilidad entre tu trabajo y tu relación con Dios y tu familia, porque claramente quiero ayudar a mis papás económicamente, pero no lo puedo hacer sin Dios. Tiene que estar en mi vida para yo poder hacerlo. Claro. ¿Cuál es su mayor desafío actualmente con relación a su fe y a su responsabilidad? Es que digo que es difícil porque cada temporada viene con sus propios desafíos. Total. La edad, los momentos, las circunstancias que se estén pasando. O sea, entonces por eso digo que esta pregunta es heavy, porque pues no sé los suyos cuáles sean. Yo tengo claro los míos en este momento de mi vida. La maternidad, o sea. Pero los suyos, ¿cómo? ¿Qué nos puede contar al respecto? Es fuerte, porque si ya es mayor de edad, ya tengo cédula. ya, no, o sea, ya capturar, que ayudan a mi papá porque no me echan. Pero sí, o sea, sí, la verdad, siendo sincera, me he dado cuenta que el tender a la depresión puede llegarme a afectar mucho. Y estas semanas el trabajo ha sido muy complicado, porque el trabajo es realmente difícil, es un trabajo donde tengo que mantener contento al cliente. Muchas veces estos clientes te van a tratar muy mal. Entonces llegas con todas esas cargas a tu casa, cansado, agotado. Y realmente yo dije, bueno, es mi desafío en este momento. Mi desafío siempre ha sido el área emocional. Y antes lo satanizaban horrible. ¡Ay! Quien tiene problemas emocionales no tiene a Cristo en su vida. Eso es mentira. Mentira. Está llena de pecados. Mentira.
todos somos humanos, todos tenemos desafíos. Y yo creo que todos, ahorita, hace unos días, estaba leyendo una clase que se llaman los antidiseños. Entonces, el antidiseño es el que pone el enemigo para dañar el diseño que Dios puso en tu vida. Entonces, por ejemplo, puede que el antidiseño mío sea el área emocional, que el enemigo pone cosas en el área emocional para yo entrar en la depresión y que no pueda cumplir ese diseño. Que sea tener una familia, sea poder tener un esposo. Sí, que de pronto se nuble esos anhelos, exactamente, que no me van a dejar llevar a ese propósito o a ese diseño que Dios tiene para mí. Entonces yo digo, ese puede ser hay que analizar cuál es el antidiseño, ¿cierto? Entonces me he dado cuenta que ese puede ser mi desafío en estos días, dándome cuenta cuál es mi antidiseño y estoy trabajando en ello. Incluso les digo a las personas, si tú tienes una dificultad muy grande emocionalmente, si tú no te sientes bien, hay momentos donde tú necesitas de Dios, pero también puedes buscar maneras, busca psicología. Yo no satanizo la psicología. Claro. Es necesaria. Es necesaria. Todos en algún momento necesitamos una psicología. De hecho, mi psicóloga, ella es cristiana también. Entonces ella se basa en el área de la psicología más el cristianismo. Claro. Entonces eso es una combinación hermosa, Maravilla, sí. donde te hace respirar y te hace decir, puedo superar este desafío. No, mano, y por ejemplo en ese tema, yo creo que la iglesia ha satanizado muchas cosas. Uh-huh. Y Total. yo estoy para escribiendo algo, en estos días lo sacaré, tengo que seguir escribiendo. Y es algo que se llama eso, o sea, buscando ser libres, terminaron siendo esclavos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que creemos que puede llegar a ser satánico, malo o algo, lo satanizamos cuando puede ser algo que Dios puso para ayudarnos. Total. Ejemplo, la psicología, por ejemplo. Ejemplo, sentarnos con alguien de confianza que sea más maduro que yo espiritualmente o esté al mismo nivel o incluso por debajo, pero que me pueda escuchar y desahogarme, ¿cierto? Hablar, decir, porque a veces no vaya a la presencia de Dios y Dios no funciona así, o sea, y no sé, a alguien de pronto le molestará lo que les voy a decir, pero Dios permite situaciones específicas donde tenemos que ir donde Él. Exacto. Pero Dios permite otras para formar nuestro carácter donde Él no nos responde porque tenemos que ir donde alguien Exactamente. para formar nuestro carácter. Entonces Dios no es un cuadro que dices que tiene que ir donde mí. No, y no sé, hermano, se le ha pasado que hay momentos en los que van al Señor y de pronto sí la escucha o algo o siente un silencio, pero era porque Dios quería que fuera donde alguien. Totalmente. Era porque Dios quería que fuera donde alguien, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante eso, o sea, entender que hay cosas que Dios usa Él para sanarnos, para restaurarnos, para ayudarnos. Exactamente, eso es muy interesante. Es muy interesante porque, o sea, yo veía la situación de mi psicóloga. Ella me decía, tú vas a ver la situación así. Estamos las dos en una montaña, pero tú estás más abajito que yo. Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a ayudar a saber a dónde escalar, qué lugar puedes pisar, qué lugar no, y eso te va a ayudar a ti. Entonces yo digo, wow, Dios, esto puede ser incluso un llamado que Dios ponga en muchas personas, Claro. el área de la psicología, o sea, para ayudar a muchas personas en sus áreas emocionales, porque a veces pensamos que Dios nos va a solucionar todo, y Dios me lo soluciona todo, y es como, hey, espérate, para eso también estoy poniendo llamados, pastorados, psicólogos, líderes, para que también puedan hacer ese trabajo, porque pues a veces también necesitamos de personas. No, Necesitamos... y yo he notado, mano, que a veces porque yo pasé por eso, o sea, yo pasé por, es que es el Señor, es que es Él, es que, y eso era más un disfraz del orgullo, Exactamente. o sea, un disfraz de yo puedo, yo soy capaz, y Dios a veces, y no sé a quién le tocará esta palabra, porque pues me parece muy charro que lleguemos a este punto, pero a veces el es que yo voy donde Dios, es que Dios es que es simplemente una excusa para no soltar mi orgullo. Es eso. Pero ¿sabes qué pienso yo con respecto a eso? ¿Cómo concluiría yo ese punto? Por ejemplo, es que sí es Dios y siempre va a ser Dios. Siempre. Lo que pasa es que Dios a usa través su de- multiverso. Exactamente. Es como que Dios Es pone que, a las ¿sabes? personas. A mí, por ejemplo, Dios me habla viendo un sí.
veo videos de TikTok, de limpieza, de cocina, de muchas cosas. ¿Dónde están videos de TikTok? Dios me habla por medio de un video de TikTok. Bueno, no tengo TikTok, es en las otras redes sociales los reels que veo. Dios me habla a través de... En estos días estaba viendo una entrevista, imagínate, una entrevista se llama Valentina Liscano, fue una actriz y presentadora, creo también. Esa mujer dijo o sea, la estaban entrevistando y dijo unas cosas que a mí me volaron la cabeza, que yo tuve que mismo coger y compartirlo en mi familia, en el grupo de mi familia. Y yo dije, Señor, o sea, a mí estas me empezaron a aguar los ojos. Yo dije, es tremendo, porque es que Dios le habla a uno por donde le quiera a uno hablar. Entonces, sí va a ser siempre Dios, pero puede ser Dios a través del nutricionista, porque es que, oiga, también es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? A través del psicólogo, a través de múltiples formas. Y eso no se trata de satanizar ni las profesiones ni nada, se trata es que Dios hace uso de ellas como Él quiere, o sea, Él nos ama y como Él quiera hace uso de ellas. Y en cuanto a profesiones y en cuanto a cualquier situación, ¿cierto? En la iglesia Dios le puede hablar tanto a través de un pastor como de un líder o como de alguien que apenas llegó. Total. Es lo que Manu decía ahora, o sea, es ser sensibles al Espíritu Santo y entender cuando Él me está hablando, independiente del que esté hablando. Total. Alguien por ahí decía que suena un poquito grosero, pero que Dios inclusive usa un burro. Sí, es así. Entonces Dios también puede usar TikTok, por ejemplo, para hablarnos. Bueno, Manu, ya para terminar, que no alcanzamos a hacer todas las preguntas y no va a alcanzar a cantar. No, La segunda parte. Ya para terminar esta pregunta, pues siempre la hacemos como para ir terminando, y es si usted tuviera que decirle algo a esta generación. O sea, esta generación de jóvenes, pero no la generación que no conoce, sino la generación de iglesia, al relevo, el que va a quedar, ¿cierto? Que a propósito, pues muy preocupados porque son muy pocos. Pero ese relevo es el que va a quedar, y a esos hijos de pastores que están dentro de este relevo, ¿qué les diría hoy Manuela en 2 minuticos? Bueno, ¿qué les diría yo? Número 1, hablen con alguien. Exprésense. Es necesario expresar las emociones, decir lo que sientes, averiguar tus heridas, para que nosotros podamos ser una generación donde no tengamos que derramar sobre otros. Y también porque es importante nuestra salud mental, nuestra condición, lo que hemos vivido. Para los hijos de pastores, que les ha tocado vivir tantas cosas, que se sienten reprimidos, es importante que busquen ayuda y que podamos realmente dejar de satanizar las cosas como la ansiedad, la depresión, la falta de control de emociones. Hay que saber realmente abordar ese tema, porque es el tema que más complica en este momento a la generación: la depresión y la ansiedad. Entonces yo los llevo a que humillen ese orgullo ante Cristo y busquen ayuda, porque es necesario. Salud mental, una generación que se sienta tan fuerte en su mentalidad que digan, Dios mío, puedo empezar a hacer el proceso que necesitamos para llevar a esta nueva generación a Cristo, porque somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de llevar a la nueva generación a Cristo, a ser nuevas naciones, a ser fuertes. Pero para eso tenemos que tener una mentalidad realmente fuerte. Entonces yo los llevaría a llenarse de ese amor de Cristo, que no paren de buscarlo, que Dios siempre está, aunque nosotros no lo veamos, porque a veces decimos, Dios no está, no lo veo, ¿dónde? Pero sí está. Se fue a vacaciones. Se fue de vacaciones y me olvidó. Pero sí está, siempre está. Sino que lo que pasa es que tenemos que empezar a quitarnos la venda y a escuchar. Dejar nuestro orgullo y escuchar. Estar atento, porque Dios siempre va mandando señales donde tú no las ves. Entonces, quiero llevar a esta generación realmente a sanar sus heridas. Esta generación de cristianos, a sanar sus heridas y a trabajar en ese amor por Dios, a trabajar en su propósito, en lo que quieren lograr. Creo que es una generación que le falta mucho amor propio, me incluyo, a trabajar en ese amor propio. Esa identidad en Cristo. Esa identidad en Cristo. Que la identidad
mi identidad está en Cristo.